Hola, buenos días. Mi nombre es Mariana Pulido y pertenezco a la institución educativa María Auxiliadora. Actualmente estoy cursando en el grado 11.1. Lo que presentaré a continuación será un video para el área de física con el docente Héctor Fabio Bermúdez. El tema que vamos a tratar hoy es la corriente alterna, que no es más que la variación del sentido de circulación de los electrones de un momento a otro. Bueno, por ejemplo acá tenemos una señal senoidal en la que vemos un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. En el semiciclo positivo podemos decir que los electrones circulan para un lado y en el semiciclo negativo podemos decir que circulan para el otro. Esta corriente alterna es la que se utiliza normalmente en nuestros hogares, la que tenemos en nuestros tomas eléctricos. Como característica principal de la corriente alterna podemos decir que es más fácil de generar, transformar y transportar que la corriente directa. Ahora, gráficamente, la señal recibe el nombre de la función senoidal y también podemos encontrar funciones de tipo cosenoidal. Aquí está mi gráfica y hay que encontrar varios parámetros importantes. El primero es este, la amplitud. Es decir, del punto cero al punto más alto, a la cresta, hay algo que se le denomina amplitud o voltaje pico. Entonces simplemente el voltaje pico será mi amplitud de la señal. Y es simétrica tanto para la parte de arriba como para la de abajo. El mismo valor de amplitud positiva será el mismo valor de amplitud negativa. También hay otro parámetro importante, que es la amplitud de la cresta positiva a la negativa, llamado voltaje pico-pico. Para saberla únicamente sería el doble de la amplitud o el doble del voltaje pico, cualquiera que sea. Bueno, luego, en términos horizontales, encontramos el denominado tiempo o periodo, más bien denominado periodo, que es este, que es simplemente el número o el tiempo que tarda una onda en volver a propagarse. Esto es, desde que inicia hasta que vuelve a generarse. Entonces la onda inicia acá en cero y vuelve a propagarse, no hasta acá porque acá todavía le falta el ciclo negativo, sino hasta aquí, hasta que vuelve a iniciar otra vez el ciclo positivo. Todo esto es una señal completa, una onda completa. Gráficamente, la señal recibe el nombre de la función senoidal y también podemos encontrar funciones de tipo cosenoidal. Aquí está mi gráfica y hay que encontrar varios parámetros importantes. El primero es este, la amplitud. Es decir, del punto cero al punto más alto, a la cresta, hay algo que se le denomina amplitud o voltaje pico. Entonces simplemente el voltaje pico será mi amplitud de la señal. Y es simétrica tanto para la parte de arriba como para la de abajo. El mismo valor de amplitud positiva será el mismo valor de amplitud negativa. También hay otro parámetro importante, que es la amplitud de la cresta positiva a la negativa, llamado voltaje pico-pico. Para saberla únicamente sería el doble de la amplitud o el doble del voltaje pico, cualquiera que sea. Bueno, luego, en términos horizontales, encontramos el denominado tiempo o periodo, más bien denominado periodo, que es este, que es simplemente el número o el tiempo que tarda una onda en volver a propagarse. Esto es, desde que inicia hasta que vuelve a generarse. Entonces la onda inicia acá en cero y vuelve a propagarse, no hasta acá porque acá todavía le falta el ciclo negativo, sino hasta aquí, hasta que vuelve a iniciar otra vez el ciclo positivo. Todo esto es una señal completa, una onda completa. Entonces el tiempo... Bueno, ahora aparece otro parámetro importante, que es la frecuencia. La frecuencia es el número de ciclos, es decir, cuántas veces esta onda se va a propagar durante un segundo, por lo tanto sería el inverso del periodo. Esta es nuestra fórmula de frecuencia. Esta frecuencia debemos saber que es en Hz. Hay otra frecuencia en esta señal, la llamada frecuencia angular, denominada por la letra griega omega, que es esto, W. Entonces, la frecuencia angular para cualquier onda del tipo senoidal se denomina frecuencia angular porque va a ser qué tan rápido se mueve un ángulo,
Como mi ángulo está denominado en radianes, entonces espero que sea 2 veces pi radianes por el número de ciclos que va a tardar esta onda. Si este ángulo se mueve en un ciclo, a lo largo de todo el ciclo se moverá 2pi y las veces que la onda se esté propagando. Entonces, si en un ciclo termina 2pi, en 2 ciclos 4pi, serían 2 Hz. Si en 3 ciclos serían 6pi, serían 3 Hz. Entonces lo que estamos haciendo básicamente es multiplicar este número de ciclos, esta velocidad del ángulo con la que se está moviendo, por la frecuencia. ¿Cuántos ciclos aparece por cada uno? Entonces sería 2pi por f. Y esta es la fórmula denominada frecuencia angular. La frecuencia angular es radianes sobre segundo. Muchas gracias por su atención y espero que hayan comprendido el tema. Hasta luego.